was. Bienvenidos a Frecuencia Insurgente, el podcast de Hora Cero. Acompáñanos para entrevistas y debates desde abajo y a la izquierda. Encontrarnos en Spotify, SoundCloud, iTunes e iVoox. Frecuencia Insurgente. El mundo enfrenta una pandemia que ha tomado por sorpresa a muchos gobiernos y sus sistemas sanitarios. Pero las implicaciones del COVID-19 no se limitan al sistema de salud. Esta enfermedad también tiene consecuencias en la economía global y los avances obtenidos en materia de crecimiento económico y desarrollo social. Para América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, donde existe una alta proporción de empleos precarios, esta situación es aún más dramática. Según la Organización Mundial del Trabajo, la proporción de empleos informales en la región era de 53.1%. En Nicaragua se estima que esta cifra es aún mayor a la media, superando el 70% de la población económicamente activa. Mencionar estos datos es importante para comprender la delicada situación en la que se encuentra nuestro país, donde gran parte de la población no puede quedarse en casa. A esto debemos sumarle otro importante factor: la terrible crisis de derechos humanos que vivimos desde abril del 2018 y que ha significado un importante decrecimiento de la economía. El 2018 y el 2019 se tradujeron en números rojos para el PIB per cápita, con menos 6.2 y menos 5.1 puntos porcentuales respectivamente. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, ha proyectado 3 escenarios del posible impacto económico de esta pandemia en la economía nacional. Ninguno de los 3 es alentador, pero cada uno depende de las medidas que el Estado tome para enfrentar esta crisis. La pregunta que surge es: ¿estamos a tiempo para que la economía no empeore aún más? Para responder estas y otras preguntas sobre el panorama que se nos avecina, hemos invitado a Ligia Gómez, economista con mención en Economía Agrícola, una maestría en Economía y Desarrollo por la Universidad Centroamericana UCA y un doctorado en Economía por la Universidad de Córdoba, España. Fue gerente de investigaciones económicas del Banco Central de Nicaragua y ha dedicado aproximadamente 20 años de su vida a investigar pobreza y desarrollo en Nicaragua. Bienvenida, Ligia, a esta Frecuencia Insurgente. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Comencemos entonces por lo básico. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso de la economía nicaragüense y cómo se van a ver afectadas por esta pandemia? Para mencionar 3 de ellas, 3 fundamentales, la primera es la venta de materias primas. Y la venta de materias primas va a caer en el mundo donde estamos hablando, ¿verdad?, de café, azúcar, carne, lácteos, todo lo que producimos nosotros y exportamos. Los precios vienen para abajo porque la demanda a nivel internacional está cayendo. Además de que se ha visto interrumpida la cadena de producción a nivel global. Toda la manera en que nosotros normalmente hemos desarrollado nuestro comercio es a Estados Unidos y la región centroamericana. Es fácil mirar que hay un corte en esta cadena debido a que si nosotros vemos los camiones que están en la frontera para Honduras y para Costa Rica, ya no hay un flujo libre de comercio producto de la crisis. Además de que nuestros socios fundamentales van a caer su Producto Interno Bruto, que son Estados Unidos y la región, porque hay una caída y una contracción de la economía a nivel mundial. Todas las economías están haciendo un stop debido a la crisis y se ha visto golpeado toda la situación de generación de demanda de nuestros productos a nivel internacional. ¿Qué pasa con relación al sector turismo, que es otro de los sectores más importantes de generación de recursos? Ese sector de ahora en adelante tiene que reinventarse a nivel internacional y a nivel nacional nosotros tenemos otros retos, que el problema es de que si no damos seguridad de que en Nicaragua se toman las medidas debidas para poder vivir y convivir con un virus tan contagioso como el COVID-19, no va a haber manera de que nos autoricen
ni que los nicaragüenses entremos a otros países, ni que otras personas entren a nuestro país. O sea, vamos a ser un destino vetado si no aprendemos a establecer política pública y la gestión real de esta pandemia dentro del país. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Nicaragua está teniendo fama internacional porque no toma medidas. Entonces, al ser así, vamos a ser vetados para que ingresen turistas a nuestro país desde los países de origen. Entonces, si no cambiamos eso, ya había caído por la crisis que empezó en el 2018 y esto se va a seguir profundizando. Con relación a las remesas, ya hay más información sobre eso, ¿verdad? Se sabe de que todos los países que son países de destino de nuestra población nicaragüense, nosotros aquí estamos viendo claramente cuál es el efecto en los migrantes. Por ejemplo, la población latinoamericana es la más golpeada, los migrantes latinoamericanos es la más golpeada en Estados Unidos junto con la afrodescendientes. ¿Por qué? Porque son los que hacen trabajos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen que seguir saliendo a trabajar a pesar de que otra parte de la población se logre resguardar. Entonces ellos son los que se están contagiando más. Hablando un poco más de las remesas, el doctor Manuel Orozco, quien es investigador en temas de remesas y desarrollo, habló de una pérdida de $300 millones en remesas debido a lo que mencionas, a todo el stop que ha tenido la economía de los países que son destino de migrantes y demás. Pero contanos un poco qué tan importantes son las remesas para los hogares nicaragüenses. Las remesas son fundamentales porque no solo para los hogares, sino para el funcionamiento de la economía en general, porque representan aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto del país y lo que implica de que si no entra esa remesa, se frena el consumo, se frena el bienestar, porque las familias con esa remesa garantizan comida, garantizan medicina. O sea, normalmente los que reciben remesas son familias muy vulnerables porque dependen fundamentalmente de ese ingreso. Entonces, si se corta ese flujo de ingreso de remesas, esa familia no va a tener cómo comer ni va a tener cómo comprar medicamentos, que son cosas básicas. Entonces, eso tiene un efecto a nivel inmediato en la familia, en el bienestar, y también tiene un efecto a nivel agregado de la economía porque representa un gran flujo de ingresos para la economía. Y al pararse ese flujo, se para el consumo y por lo tanto hay un efecto cadena, ¿no?, que se va multiplicando. Y el asunto también con esto de los elementos del PIB y demás y de cómo funciona la economía, esto del efecto cadena, ¿no? Porque si entonces hay una reducción en los ingresos de las familias más vulnerables y por tanto hay una reducción en el consumo y demás, entonces esto se conecta con el último informe de la CEPAL en el que proyectan que la pobreza extrema podría aumentar en Nicaragua hasta un 22%, cuando inicialmente se encontraba en un 18%. Pero además la pobreza general también aumentaría de un 47.1 a un 52.7. ¿Qué significa vivir en pobreza extrema y cuál es la diferencia con la pobreza general? ¿Y qué consecuencias tendría para el país este aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza general? Es impresionante el salto que se da en millones de personas. Estamos hablando de 2.600.000 personas que estarían en condición de pobreza general. ¿Qué quiere decir? De que estas personas no tendrían el ingreso básico para satisfacer necesidades elementales. Ya estamos hablando de necesidades de comida, vestimenta, transporte. Y cuando hablamos de pobreza extrema, quiere decir de que no tiene la capacidad mínima de alimentarse. La diferencia es que en la pobreza general se introducen algunos bienes básicos de acceso como vestimenta, como transporte, por ejemplo, lo que gastas para educar a tu hijo, cosas muy elementales. Pero en la pobreza extrema quiere decir de que ni siquiera tenés un ingreso que te permita comer, o sea, el mínimo de alimentos que necesita el cuerpo para sobrevivir. Entonces, si estos dos grupos poblacionales incrementan, el efecto a nivel agregado es que la economía no tiene posibilidades de consumo y por lo tanto también va a haber un frenazo económico, una recesión económica fuerte. Ahora, en el caso de a nivel de los hogares, vivir con pobreza simplemente es algo que significa no comer los 3 tiempos de comida. Ya en Nicaragua había mucha gente que solo hacía 2 tiempos de comida. Y no solamente eso, tiene que ver con la calidad de lo que se consume. O sea, el pobre no come proteínas. El pobre no tiene cómo comprar un alimento que le permita nutrirse mejor. Está malnutrido.
Por eso tenemos que el 50% de la población infantil en Nicaragua tiene niveles de desnutrición, en el sentido de que no tiene retraso en el crecimiento por talla y por peso, a nivel de la información que nosotros tenemos publicada a 2018, que podemos encontrar en el informe de la FAO. Entonces, si eso estaba pasando en 2018, ¿te imaginas el efecto que va a hacer a futuro con el daño que va a causar en la economía el virus? O sea, la crisis que se ha generado del virus, más la crisis que ya teníamos acumulada por la situación de inestabilidad sociopolítica del país. Tener una gran cantidad de personas viviendo en estado de pobreza y pobreza extrema implica que hay un claro desempleo en el país, es decir, tenés aproximadamente 2 millones de personas que o tienen un empleo precario o debido al desempleo y demás se encuentran en este estado, ¿no? Para eso el FUNIDES proyecta además que va a haber un aumento en la tasa de desempleo que se traduce en que al menos unos 25,000 a unos 89,000 desempleados este año. Hasta la fecha, más de 3.700 nicaragüenses han sido despedidos de las zonas francas. En ese sentido, el Estado tiene un rol muy importante. ¿Qué medidas crees que debería tomar el Estado para proteger a los trabajadores? En situaciones de crisis como la que está viviendo el mundo, fundamentalmente el país, el papel del Estado es básico para poder paliar lo mínimo y poder sortear con menos víctimas. ¿Qué quiere decir víctimas? O sea, si al 2018 nosotros teníamos 17% de la población de Nicaragua que pasaba hambre ya en ese momento, el dato para 2020 debe ser mucho más alto porque ya tenemos 2 años de recesión. Si cuando no teníamos una caída del Producto Interno Bruto, ya teníamos gente pasando hambre debido a la desigualdad en la distribución del ingreso, porque no solamente es un problema de que crezcamos, sino es un problema de cómo distribuimos ese crecimiento. Y el problema es que nosotros tenemos un sistema bien perverso donde el que más gana, menos paga y el que menos gana, paga más. Entonces, ese es parte de la estructura profunda que genera esta desigualdad en la distribución del ingreso y genera esta hambre, que haya tanta gente con hambre. Entonces, ¿qué debería de hacer el Estado? El Estado debería de hacer mucho de lo que están haciendo nuestros vecinos y de las políticas que están estableciendo otros países donde están estimulando el consumo, están estimulando con disminución de las tasas impositivas, están generando una disminución de las tasas de interés, por ejemplo, inyectando liquidez, apoyando las MIPYMES, generando apoyo para la compra de insumos. No se puede frenar la producción de alimentos porque si a nivel local se corta la producción de alimentos, el hambre se va a disparar aún más. Entonces, ¿cómo se relaciona el papel del Estado y también del sector privado en esta situación? Tiene que haber una real coordinación, no una imposición ni represión como es lo que está pasando, sino una real coordinación para poder evitar el desabastecimiento en los insumos medios que te permiten mantener la maquinaria funcionando para producir alimentos. Si no hay producción de alimentos, va a haber un desabastecimiento grave a nivel de los mercados locales de las ciudades, ¿verdad? Y eso va a generar un problema todavía mayor en el caso del hambre que se va a vivir en el país. El riesgo que se corre con tener un Estado que no está funcionando es grave. El efecto que vamos a encontrar debido a que el Estado no está tomando políticas para evitar que haya un frenón total de la producción y de los suministros, porque ¿qué es lo que está pasando? Con una recesión mundial, con una disminución de la demanda a nivel internacional, o sea, todos estos efectos de la pandemia que si tenés la gente enferma no vas a poder seguir produciendo. Por ejemplo, aquí Trump dijo que se estaba cortando la distribución de carne. Por decreto, él dijo que no se podía frenar. ¿Y qué está pasando? Igual las plantas están dejando de funcionar porque todos los trabajadores se han enfermado. Por decreto no podés simplemente decir, tenés que generar reales medidas de protección de tu fuerza laboral para que no se siga enfermando. No quiere decir simplemente mandar a cuarentena, porque hay personal esencial que nunca va a ir a cuarentena. Y todo el personal que tiene que ver con alimentación es personal esencial.
Entonces, ¿qué pasa? Que si no actúas, por un lado, protegiendo tu fuerza laboral, por otro lado, generando estímulos a nivel de Estado para que no se pare la maquinaria económica, que siga habiendo flujo de recursos hacia los sectores que están moviendo la economía. Entonces, vas a tener indudablemente un aumento aún mayor del desempleo de lo que la crisis por sí misma hubiera generado. Es grave la situación al no tener un Estado que funcione. Hola a todas y todos. Gracias por escuchar Frecuencia Insurgente, el podcast de Hora Cero. Les recordamos que Hora Cero desarrolla un chat de información sobre el COVID-19 con fuentes confiables como la OMS y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Solamente tienen que enviarnos un mensaje por WhatsApp con la palabra hola al número 505-7641-0114 y seguir las instrucciones para conocer datos como las últimas cifras de contagio en la región, qué hacer en caso de estar enfermos, material informativo y lo más importante, un breve chequeo de síntomas que te ayudará a tomar la mejor decisión sobre tu tratamiento. También pueden encontrar información en nuestra página web www.horacero.org. Retomemos un poco lo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Tanto un real paro, digamos, en el consumo porque no hay entrada de remesas y por tanto hay una falta de liquidez que impide esta cuestión del movimiento de la economía y demás. Eso, como efecto cadena, trae un golpe bastante duro a lo que es el trabajo formal también, ¿no? Y por tanto, si afectase el trabajo formal, estas personas que cotizan al INSS y demás, eso, por supuesto, que tiene grandes consecuencias y el INSS ya está mal. Entonces, esta pérdida en el trabajo formal, que significa un golpe para el sistema de pensiones, ¿cómo crees que se traduzca al INSS y cómo podría, en este sentido, el INSS ser protegido? Lo que ellos están haciendo es simplemente no gastar. O sea, si ves y que te digan todos los beneficiarios del INSS, ellos no reciben medicamentos. O sea, la gente llega, busca cómo tener acceso a un servicio básico del INSS. O sea, has pagado tus cotizaciones, etcétera, pero llegas a hacer uso de los servicios de salud y no te dan absolutamente ningún medicamento. O sea, te dan lo mínimo, si acaso. Entonces, ellos están sorteando un poco, bajando su gasto, o sea, no están gastando lo que estaban gastando antes. El golpe que le hicieron a toda la gente que recibe pensiones al no ajustar el valor al deslizamiento real, o sea, ellos hicieron un deslizamiento nominal que está por debajo de la inflación. Por lo tanto, la gente ahora recibe menos monto de lo que en realidad debería haber recibido. Ahí fue otra manera que ellos encontraron para sortear la situación de pérdida que tiene el INSS. Entonces, en la práctica, ellos van a seguir así ahorita, no van a gastar mucho para no terminarse de desajustar mientras ellos logren conseguir algunos recursos que lo mantengan a flote. Pues hasta el momento el BESI es el que ha estado jugando ese papel de salvavidas para ellos. Ellos tenían una posición bastante buena de liquidez. No tenían unas reservas como gobierno en el Banco Central antes de que entráramos en la crisis del 2018 y lo que han hecho es empezar a consumirse ese dinero, pues nuestra plata que tenían ahí guardada. Mira, yo creo que aquí también hay un actor que se nos está escapando, porque ya hemos hablado un poco de cómo la pandemia va a afectar, ¿verdad?, el consumo y todo esto al pequeño y mediano empresario, y hemos hablado un poco de qué debería hacer el Estado. Pero entonces hablemos un poco más de cuál debería ser el rol de los grandes empresarios para enfrentar esta pandemia. Y cuando digo grandes empresarios, me refiero a estos empresarios que por años han recibido las mejores políticas y prácticas del Estado, la exención de impuestos, el hecho de que tienen medidas proteccionistas para ellos y demás, ¿no? ¿Cuál debería ser entonces el papel de esos grandes empresarios en esta crisis? Bueno, la verdad es que los empresarios tienen una responsabilidad importante en el país y marcan pauta para dónde y cómo. El capital en muchos países de América Latina y, por ejemplo, en El Salvador, se siente como dueño real y tratan de invertir en su país. Desgraciadamente, a veces el capitalista nacional nuestro actúa como que somos una mina nada más. O sea, es una manera solo extractiva. Sacamos, pero
invertimos muy poco en nuestra sociedad. Y en realidad tenemos que darnos cuenta que la riqueza de Nicaragua es exactamente su gente y sus recursos. O sea, no puede haber riqueza sin tomar en cuenta a su gente. Nosotros tenemos un problema de que nos hemos vendido como un país que somos competitivos porque somos baratos en mano de obra, porque nuestra mano de obra no vale nada. ¿Pero a costa de qué? De tener una población en muy malas condiciones de bienestar, o sea, estás hablando de una población subalimentada y sin educación. Entonces, eso no es una manera de competir, menos en estas condiciones. Tenemos que cambiar esa lógica, porque la lógica ha sido esa, o sea, somos competitivos porque vendemos mano de obra barata, entonces vengan a zonas francas para acá y den empleo de muy baja calidad. Ahora, el empresario nuestro tiene que, no solo el empresario, la sociedad en general también, tenemos que ir cambiando nuestra manera de ver nuestra responsabilidad social ante nuestras obligaciones, porque hasta el momento lo vemos donde cómo yo puedo capearme responsabilidades. O sea, en nuestra sociedad ha habido un problema de incentivos perversos. O sea, hasta el momento la gente solamente vive cómo surfear su responsabilidad y no enfrentar y no decir, sí, yo también soy parte de esto y yo también voy a poner mi granito de arena. Nosotros estamos interconectados en todo, o sea, a una economía informal, que es la mayor parte de la economía nicaragüense, está conectada con las partes del sector formal. Por ejemplo, toda la producción agrícola y toda la producción es considerada producción informal. El que te lleva el tomate al supermercado, el que te produce los frijoles, el maíz, todo eso es considerado, viene del sector informal de la economía, porque el campesino no está considerado sector formal. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta de que estamos totalmente interconectados a nivel de la economía también y que nuestras empresas grandes van a sufrir también, porque cuando haya una gran contracción del consumo en el país, la gente no va a seguir consumiendo lo que te venden también estas grandes empresas. El consumo para ellos también les va a afectar. O sea, no es que están aislados de ese impacto, van a recibir ese impacto. Esas empresas van a empezar a tener una gran disminución de sus ingresos y por lo tanto tienen que entrar en una manera clara de cómo van a contribuir a contener y a atender esta crisis y cómo van a atender en la emergencia y después de la emergencia. Y muchas de estas empresas, hasta a través de la responsabilidad social corporativa que tienen, etcétera, pueden apoyar y en algunos casos lo hacen, la reactivación del crédito, por ejemplo, que es fundamental para que sobreviva la actividad a una actividad informal, porque uno mira cómo está conectado. Un ejemplo sencillo. El comercio formal que está importando y al mismo tiempo colocando ese producto en el mercado, tiene relaciones con mucha gente pequeña que le llaman en algunos lados ruteros, en otros lados semaneros, porque son gente que recibe los productos y los distribuye a nivel de los poblados. Entonces, esos ruteros y esos semaneros son considerados sector informal, pero está vendiéndole y garantizando el ingreso del importador que está en el sector formal. Entonces, todo en economía está interconectado, solamente es para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros decir, bueno, voy a salvar esto y no voy a salvar al otro. Tenemos que todos poner algo. En ese sentido, el sector privado no soluciona las cosas con comunicado. No es la manera de seguirlo solucionando, porque hasta el momento parece que es lo único que podemos hacer en Nicaragua, sacar comunicados. Claro. Tenemos que hacer acciones, tenemos que generar planes, tenemos que organizarnos. Hay empresas que son tan importantes en un territorio, en un municipio, en una comunidad, que si esa empresa tiene un problema grave, todo el territorio empieza a tener un problema. Y son empresas que te pueden generar una movilidad gigante en un lugar. En las mismas zonas francas, ¿cómo tienen el impacto en toda la zona de Tipitapa, verdad? No podemos ocultar que la gente está totalmente entrelazada, todo el bienestar de esas comunidades que están al lado de estas zonas francas en Tipitapa están entrelazadas de cómo está funcionando esta zona franca. Entonces, hay que asumir su papel, hay que estar claros de que están dentro de la configuración social y estructura de las comunidades y que tienen que participar y dialogar y abrir oportunidades para solucionar con la gente, que no es que nos podemos aislar y decir yo me salvo y que el otro se muera. Hay que solucionar con la gente y generar redes reales que respondan en cada territorio, en cada lugar a la emergencia.
Este ejemplo que mencionabas vos de cómo una empresa es muy determinante e influye un montón en localidades y demás, digamos, ampliado ya a nivel nacional, eso implica un claro impacto en la economía y normalmente cuando eso pasa, los economistas y demás hablan ya de cómo ese impacto se traduce en retrasos en el país. El FUNIDES, por ejemplo, considera que esta pandemia significará un retraso de 8 años para el país y la CEPAL considera un retraso de 13 años para la región. ¿Cuáles crees que son las condiciones que deben darse para que funcione un futuro plan de reactivación económica? Hay algo de corto plazo que es el que genera la institucionalidad básica para funcionar. Estamos en un desgobierno, o sea, no tenemos manera de generar política pública actualmente para reaccionar a la crisis. Entonces, lo primero de corto plazo es generar un gobierno real, buscar los mecanismos institucionales para que nos permitan generar un gobierno. Una vez que nosotros tengamos un gobierno, tenemos que establecer las pautas, las reglas, para que haya oportunidad de generar planes con interacción de diferentes actores. O sea, no podemos sentarnos simplemente unos cuantos empresarios a decidir el futuro del país con el nuevo gobierno que existe, ¿verdad? Con la nueva institucionalidad que se genera. Esa es una de las prácticas que tiene que cambiar. O sea, ¿cómo vamos a decidir el uso de los recursos en el país? ¿Quiénes lo van a decidir? ¿Cómo se va a decidir eso? ¿Qué mecanismos tenemos que generar como sociedad para que eso funcione realmente? Porque lo que tenemos en la Asamblea Nacional es una caricatura de cómo se toman las decisiones. Entonces, en realidad, hay que reconstruir un país donde existan esos verdaderos mecanismos con actores que no hagan una participación fantoche que diga, bueno, sí, yo ya escuché a la comunidad tal que dice tal cosa. No, que tengamos real participación de la gente para que la voz de la gente se oiga y si la gente en verdad está involucrada va a poner de su parte y las cosas van a empezar a fluir. Entonces, hay opciones, tenemos un pueblo fantástico. Yo siempre que me he metido en las comunidades, que conozco cómo vive la gente a nivel rural, la manera en que nuestra gente trabaja y hace las cosas, yo sí tengo esperanza de que podemos reconstruir el país, que podemos salir adelante, que el asunto es de que ya de una vez por todas pongamos las cartas sobre la mesa en el sentido que digamos aquí nos tenemos que dar cuenta de que no hay manera de avanzar si no generamos la institucionalidad mínima. ¿Y qué significa eso? Es construir primero un gobierno y de ahí las reglas nuevas de cómo vamos a interactuar y tomar decisiones. Como pudimos escuchar, nos enfrentamos a una crisis económica sin precedentes, que según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, será aún más profunda y devastadora que la crisis económica del año 2008. Nicaragua será uno de los países donde la pobreza extrema aumentará con mayor fuerza. La CEPAL considera que los estados de la región deben abogar por la renta básica universal, es decir, el Estado debe garantizar a los más pobres y vulnerables los medios económicos y materiales para su propia sobrevivencia. Como el economista Ligia Gómez mencionaba, no hay forma de salir de este atolladero sin institucionalidad y sin un Estado de Derecho. La transparencia, el combate a la corrupción, el fin de los beneficios y exoneraciones para los más ricos, la protección de la clase trabajadora y para quienes no cuentan con un medio de sustento, todas esas deben ser las prioridades del Estado para poder imaginar un verdadero programa de reactivación económica, porque el capital no está por encima de la vida y la dignidad de un pueblo. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Frecuencia Insurgente. Y recordá, quédate en casa si es posible. Un abrazo, insurgentes.